En el día que Estados Unidos hace historia, cuando en la Cámara de Representantes se logran suficientes votos para llevar al presidente Trump a la historia como el segundo al que se le ha entablado un proceso de juicio político, vamos a ver qué pasa en el Senado, pues en este mismo día, en el día en el que cumplimos una semana de esta insurrección al Capitolio, en este mismo día hay que hablar de derechos humanos, porque Human Rights Watch ha presentado un informe esta mañana en relación con este tema y nosotros queremos ver cuál es el saldo, cuál es la radiografía que entrega para el mundo, para Estados Unidos y para nuestros países, después de haber pasado un año de pandemia en donde muchas cosas quedaron reveladas, muchas cosas, muchas conductas y muchas fallas y huecos de protección de los derechos humanos pues quedaron totalmente exhibidos. Así que yo le agradezco al director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, a quien hace tiempo no veíamos, pues que nos acompañe esta tarde en la que el mundo se enfoca mucho en el presidente Trump y en el Congreso y la votación, y ustedes se enfocaron también en el legado en materia de derechos humanos que va a tener que corregir o trabajar durísimo Joe Biden. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, especialmente en un día como este, porque efectivamente el daño que le ha hecho Donald Trump a la democracia americana, a la credibilidad de este país, el incitar a la violencia, el incitar al racismo y avalar grupos extremistas que creen que tienen superioridad sobre el resto de la población, las constantes ataques a los medios de comunicación independientes en los Estados Unidos ha representado realmente un gravísimo retroceso para la causa de los derechos humanos en el país y en el resto del mundo. La derrota electoral de Donald Trump, y lo digo sin el más mínimo afán de carácter partidista, yo jamás he hecho un comentario de esta naturaleza en más de 30 años que llevo trabajando en derechos humanos. Sin embargo, la derrota de este señor en las elecciones del mes de noviembre es una gran noticia, no solo para Estados Unidos, sino yo también me atrevería a decir para el resto de la humanidad, porque las instituciones democráticas han logrado, y el país y la mayoría de los Estados Unidos, de los ciudadanos, han logrado rechazar un proyecto antidemocrático, autoritario, fundado esencialmente en el culto a la personalidad de este déspota, que también hizo un gran daño a la causa de los migrantes latinoamericanos que existen y del resto del mundo que existen en el país, y de tal modo que me parece que es hoy un día para celebrar el impeachment que han aprobado en la Cámara Baja en los Estados Unidos sobre la base de el asalto que promovió Donald Trump del Capitolio. Creo que empieza a cerrar un ciclo y podría permitir el que este personaje pase a la historia como probablemente lo peor que ha habido en el gobierno americano en más de un siglo, y pueda el daño que ha inducido en el país pueda empezar a ser digamos, restablecido, atendido por un gobierno distinto que adhiera a los valores democráticos y a las libertades públicas. Fíjate que yo iba a hacerte una pregunta de seguimiento en relación con esta idea que acabas de desarrollar, José Miguel, cuando, por cierto, el informe de ustedes en su página de internet para todo el mundo está a la vista de todo el mundo. En la portada de esta página de Human Rights Watch, hrw.org, pues el titular es, bueno, más que claro, el desafío de Biden es redimir el papel de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Pero déjame regresar para cerrar tu idea, para preguntarte algo que quizá a algunos les parece básico. En democracia, los derechos humanos, el saldo. No hay democracia perfecta, se entiende, pero ¿por qué hablar de democracia, de equilibrio de poderes? Es una combinación importante, o son elementos importantes en los cuales no se puede hablar necesariamente de garantizar derechos humanos. Mira, a ver, hay dos cosas que son fundamentales y que tienen que ver con derechos humanos y con democracia. La democracia tiene dos componentes esenciales. El primero es que el prerequisito fundamental es que haya elecciones libres, sin fraude,
y que el resultado sea reconocido por las partes. Bueno, Donald Trump no pasa el test. Hasta el día de hoy sostiene mentirosamente, tramposamente, sin la más mínima evidencia, que a él le robaron el triunfo y lamentablemente sigue habiendo millones de americanos que le creen, porque lo tratan como si fuera un semidios. Ese es un problema y va a ser un problema que costará muchísimo abordar y recuperar la fe en lo que es el proceso electoral democrático. Y lo segundo es que una vez elegido, tú no puedes gobernar como un déspota. Tú tienes que gobernar democráticamente, respetando el Estado de Derecho, respetando las instituciones, respetando a la prensa libre, promoviendo un debate público tolerante. No basta con elegirse democráticamente como lo hacía Chávez. Chávez hizo en Venezuela múltiples elecciones y referéndums y arrasaba el precio del petróleo, recordemos que estaba por las nubes, y tenía una gran popularidad, pero indudablemente que no gobernaba como un demócrata y fue concentrando el poder y anulando aquellas instituciones judiciales, por ejemplo, interviniendo directamente el poder judicial y politizándolo todo para que todo el resto de la institucionalidad, en lugar de fiscalizar el ejercicio del poder, fueran simplemente apéndices del Ejecutivo. Entiendo. Y esto es muy importante porque ahora sí, entrando de lleno al informe que ustedes están hablando, pues José Miguel, en este año que terminó, incluso terminamos hablando de niños, más de 600 niños cuyos padres pues no se han podido reunir, y los esfuerzos de las organizaciones de apoyo a los migrantes que están tratando de reunificar a estas familiares con incluso inmigrantes que ya fueron deportados. Y qué decir de una era Trump en la que incluso hasta los presidentes ejecutivos de empresas tecnológicas llegaban al aeropuerto para, tú te acordarás, el decreto ejecutivo para prohibir el ingreso de ciudadanos de naciones de mayoría musulmana, pues en los aeropuertos, para que supiera la gente y conociera la gente de sus derechos. Así que hay una larga lista que tú estás empezando a enumerar de eventos que marcan la era Trump en materia de derechos humanos. ¿Cómo cierra la era Trump número 1 y qué reveló la pandemia número 2 para después entrar a nuestra región? La era Trump cierra con un enorme déficit, con gravísimas violaciones a los derechos fundamentales, lo que tú has mencionado, que es la separación forzada de los niños de sus padres. Es que eso es una barbaridad, eso no tiene nombre, eso no ha ocurrido en los Estados Unidos nunca. Eso es propio de la Alemania nazi, de llegar de personas humildes que llegan con un gran esfuerzo tratando de buscar una nueva vida en los Estados Unidos y con el propósito de atemorizarlos, de desincentivar ese tipo de flujo migratorio. Lo que hicieron deliberadamente fue arrebatarle a los hijos y perderlos en el sistema, porque acá lo triste, lo grave, lo angustiante es que no se sabe el paradero de esos niños. Felizmente Biden ha dicho que va a hacer esfuerzos de carácter de nivel federal. Tendrán que nombrar una comisión con gente del FBI y con, digamos, gastarse unos recursos considerables para dar con el paradero de esos niños e intentar reunificarlos con sus padres que ya están deportados en sus lugares de origen. Creo que en ese ámbito el daño provocado por Trump es, no digo irreparable, pero es de una magnitud que realmente aterroriza que en democracia esto haya podido ocurrir en un país como los Estados Unidos, que se precia de ser la democracia más antigua y contar con transparencia, contar con mecanismos de control y fiscalización. Ahora, ya que estamos hablando de derechos humanos, déjame llevarte a Centroamérica, porque si hay una razón importante por la expulsión de estas familias, pues no solo es el tema económico, tú lo sabes muy bien, es el tema también de la violencia y de la accountability, el nivel de responsabilidad de las autoridades locales, y que en materia de derechos humanos me parece que también es importantísimo traerlo a la mesa. Efectivamente, a ver, Centroamérica hay países que son estados fallidos, o sea, el grado de penetración de los carteles, de las mafias, estoy pensando fundamentalmente en el caso de Honduras, eh, pero también en Guatemala y desde luego
Otro caso extremo es el de El Salvador. Nicaragua es un caso aparte, es una dictadura violenta, sangrienta, donde debería haber elecciones libres, presidenciales, nada menos que a fines de este año. Pero yo creo que no hay condiciones para que se celebren unas elecciones competitivas en el caso de Nicaragua, que pueda, digamos, donde el resultado, si no le favorece a Ortega, lo pueda respetar. Ahí habrá que seguir presionando internacionalmente para restablecer un camino de transición democrática. Creo que el caso más angustiante es el de El Salvador, que está gobernado por un tirano, como es Bukele, Nayib Bukele, que ha contado hasta ahora con viento en la dirección correcta, viento en popa de la administración Trump, del gobierno de Trump, y que ha desafiado al Estado de Derecho. Uno de los más draconianos en América Latina, que ha aprovechado al máximo la pandemia para concentrar el poder, es Nayib Bukele en El Salvador. Felizmente, hay una Corte Suprema que ha tenido el coraje de defender la Constitución y de frenarle sus constantes iniciativas dirigidas a romper con el Estado de Derecho. Él ha desacatado muchas de esas sentencias, pero en El Salvador no hay todavía una dictadura. Hay un aprendiz de dictador, que es este señor Bukele, pero felizmente hay una prensa libre, hay medios de comunicación independientes, hay una sociedad civil fuerte, hay un poder judicial, hay instituciones que están defendiendo sus fueros. Y creo que con el cambio de gobierno en Washington, la pista se le va a poner bien pesada a este señor Bukele en El Salvador. Ahora que estás hablando de este tema, déjame te pregunto algo que le pregunté al presidente del BID, al nuevo presidente del BID, por cierto, no Luis Alberto Moreno, sino, Dios mío, se me acaba de escapar su nombre, pero la pregunta que le hacíamos es si era el momento ya de que Estados Unidos apriete, condicione el financiamiento a estos países, porque pues recordarás, son los países expulsores de los niños migrantes en tiempos de Joe Biden vicepresidente. Ahora es el Joe Biden presidente. Si es que vamos a tener que hablar de condicionar estos recursos, el apoyo, algún tipo de presión para que las sociedades centroamericanas que se sienten huérfanas de apoyo internacional, porque se les ha permitido a sus gobernantes una serie de cosas y no hay presión que haya valido, esta vez cambia la situación. ¿Qué dices? Mira, yo creo que... Perdón, Marcelo Claver Carone, perdóname, ya me acordé. Así es. Mira, yo creo que bueno, yo no sé cuánto tiempo va a durar ese señor en su cargo, porque su elección fue de gran controversia y hubo notables líderes del Partido Demócrata encabezados por Patrick Leahy, el presidente, el chairman del Appropriations Committee, que le hizo advertencias, porque es la primera vez, como sabemos, que no existe que no es un latinoamericano el que dirige el Banco Interamericano. Pero aparte de eso, que los acontecimientos nos dirán cómo se resuelve. Acá yo creo que no, yo soy enemigo de cortar o terminar con programas de apoyo a Centroamérica, porque precisamente lo que Centroamérica requiere es apoyo, es el máximo apoyo. Son países con instituciones muy frágiles, muy débiles, pero ese apoyo debe estar dirigido a, por ejemplo, fortalecer el Poder Judicial. ¿Para qué? Para reducir la impunidad y generar algún nivel de rendición de cuentas, pero un Poder Judicial en serio, no un Poder Judicial ad hoc, un perrito faldero que simplemente sonría al Ejecutivo. Un Poder Judicial que esté para investigar abusos, para defender libertades públicas, como lo hace la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en El Salvador, o la Sala Constitucional en el caso de Guatemala. Yo creo que por ahí deben ir los tiros. Fortalecer las instituciones de control, apoyar a la sociedad civil. También hay que buscar programas de apoyo en materia humanitaria a los sectores más pobres, más vulnerables de Centroamérica. Tratar de generar empleos. Pero todo eso también debe estar condicionado al respeto de normas del juego democráticas. Es decir, que no entienda Bukele que le llegan millones de dólares como un cheque en blanco que él puede disponer de cualquier manera. Acá, digamos, con esos paquetes de ayuda,
también van algunas condiciones aferradas a la ayuda para que sirvan esa relación bilateral entre Washington y países de Centroamérica para elevar los estándares y no simplemente para alimentar a un sector del gobierno que sigue robando sin rendirle cuentas a nadie. Estamos en conversación con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, después de este informe y la conferencia de prensa, por cierto, que sostuvieron esta mañana. Y pues sí, estamos empezando ya a cerrar esta conversación, pero me importa mucho que nos hables, tú sabes, los casos aparte y específicos son, por ejemplo, Venezuela, pero la tarea que 2021 le representa a los gobernantes en un año electoral, por cierto, para varios países, si tuvieras que enunciar cuáles son, qué países, etcétera, de nuestra región, ¿qué dirías? Mira, obviamente que Venezuela es un caso extremo y ahí estamos hablando de crisis humanitaria y crisis en materia de derechos humanos y donde no se ven fórmulas realistas para que en el corto plazo se pueda promover una transición a la democracia en Venezuela. Pero habrá que seguir bregando, habrá que seguir multilateralmente. Yo espero que la administración del presidente Biden promueva una presión no tanto unilateral desde Washington hacia Caracas, sino que trabajar conjuntamente con democracias de todas partes del mundo, pero especialmente América Latina y Europa, para ejercer presión sobre ese régimen y así conseguir, digamos, en un plazo razonable, una transición democrática en el caso de Venezuela. Pero me preocupan mucho los gigantes, los grandes gigantes de América Latina, México y Brasil. En México se siguen violando los derechos humanos, sigue habiendo desapariciones. Solo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han producido, según las cifras oficiales, 16,000 desapariciones. 16,000 desapariciones, es una cifra extraordinaria. Y lo cierto es que la decepción con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es enorme, porque para él parece que solo existen 43 desaparecidos en México, que son muy importantes, que hay que investigar. Me refiero al caso de Ayotzinapa y de los estudiantes, pero hay, de acuerdo a cifras oficiales, más de 75,000 personas desaparecidas en México. Y solo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los 2 años de gobierno, 16,000 personas. Pero también se están produciendo en México retrocesos en otras áreas, una enorme militarización del país, ¿no? La Guardia Nacional, que se supone que era una instancia civil, sabemos que es una rama del ejército y está dedicada hoy día a perseguir inmigrantes, mujeres y niños que salen con lo opuesto, huyendo de la violencia o de las condiciones miserables de pobreza en Centroamérica, pasan por México y caen en manos de la Guardia Nacional. Hay 23,000 migrantes en el norte de México que están esperando una respuesta de sus solicitudes de asilo, porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue arrodillarse frente a Trump y contribuir a destruir el principio del asilo político. Esos asilados, esos que pasaron por México, entraron a Estados Unidos, debieron permanecer en Estados Unidos esperando respuesta a sus solicitudes de asilo. Y estas 23,000 personas no tienen trabajo, están expuestas a todo tipo de riesgos. Lo cierto es que México es muy preocupante desde el punto de vista de lo que es el personalismo con que conduce al país el actual gobernante, la falta de comprensión, por ejemplo, del valor que tienen los medios de comunicación y el INAI, que garantiza acceso a información de interés público. Iniciativas de esa naturaleza, lo cierto es que debilitan la democracia mexicana y no la fortalecen. Antes de dejarte continuar, déjame recordarle a la gente de lo que estamos hablando, del riesgo de desaparición de organismos autónomos, incluyendo el INAI, por cierto, gracias al cual el trabajo periodístico que contribuye a detectar casos de corrupción, pero incluso a hallar, a encontrar desaparecidos en este momento, ha sido
crucial en muchos casos, y de lo que hace referencia o a lo que hace referencia José Miguel Vivanco, pues es esta propuesta de desaparecer organismos autónomos. Hay otros, IFT, telecomunicaciones, pero Así el es. INAI en particular ha generado una enorme preocupación por ser el gobierno el que concentraría la verdad, la información, y ya sabemos cómo pasa en algunos otros países cuando hablamos de un gobierno concentrando los datos, la verdad de la nación. Adelante, perdona. Efectivamente, es decir, el INAI, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, todo el Instituto de Manejo Electoral en México, es lo que diferencia a México hoy de lo que fue el México de los 70 años del PRI. Durante 70 años México vivió bajo una dictadura, con que tenía una fachada apenas, un barniz democrático, con un parlamento, con unas instancias, pero estaba todo controlado por el partido de gobierno que además se robaba las elecciones sistemáticamente. Eso cambió, y cambió en México justamente con el surgimiento de instituciones como el INAI y otras, que lo que hacen es garantizar que el debate público, que la información pública fluya, que no esté concentrado y controlado por el poder de turno. Y esas son precisamente las instancias que el actual gobierno, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, está intentando desmantelar y desaparecer, lo que evidentemente no tiene sentido, y lo que hace es esencialmente concentrar el poder en el gobierno actual y reducir los márgenes del ejercicio democrático y las libertades públicas para los mexicanos. Pues ahí están las cosas. No sé si tenías algo que decir de Brasil o de otro país. De mi parte, creo que... Brasil, Adelante, Brasil es adelante. una, Gabriela, es un caso interesante, porque hay grandes similitudes entre Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. Ambos son populistas, ambos no creen en la libertad de prensa, tampoco creen en la sociedad civil, en fin, y tienen un discurso donde simplemente con la elección de estos personajes se resuelven los problemas del país. Ya no hay más corrupción, se supone, en México, ¿no? Porque ha llegado AMLO al poder. Es el ejercicio, digamos, la llegada de caudillos a ejercer el máximo poder en estos países, que son los grandes gigantes de América Latina. La virtud de Brasil, que se conoce poco y que vale la pena destacar y subrayar, es que Bolsonaro no ha logrado hacer gran daño a la democracia brasileña, en gran medida porque se ha topado con un poder judicial, con una Corte Suprema que ha frenado las peores iniciativas de Bolsonaro. Segundo, se ha topado con un Congreso que ha revertido una y otra vez las iniciativas más regresivas de Bolsonaro. Bolsonaro se queda obviamente con su retórica, con un discurso agresivo, racista, que va en contra de las mujeres, los indígenas, la comunidad El gay, medio ambiente. el medio ambiente y todo eso. Pero daño real, gracias al Congreso, a la Corte Suprema, y además a un secreto que lo guardan muy bien los brasileños, y es el hecho de que tiene una estructura federal donde los gobernadores de los estados, a diferencia de México, los gobernadores de los estados tienen un poder, en algunos casos, como por ejemplo el gobernador de Sao Paulo, quizás tan fuerte como el propio presidente de Brasil. Y los gobernadores han sido los que han frenado también las peores iniciativas de Bolsonaro, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Impresionante. Lo que acabas de decir es tan importante, y además recordar en los tiempos de Bolsonaro, el admirador del presidente Donald Trump, Bolsonaro que no pudo ir a recibir en Estados Unidos un reconocimiento en Nueva York porque en Nueva York no lo quisieron. Así es. Bolsonaro que al final del día también lo que dice José Miguel, me recuerdas el tema de la vacuna, que el día de hoy también hasta por el tema de la vacuna, el gobernador de Sao Paulo pues ha tomado mucha relevancia, pero no es el único caso. Y como dices tú, son las cortes las que llevaron a Lula a la cárcel. Y este federalismo, este sistema que ha permitido que haya esa camisa, no sé si camisa de fuerza, pero una contención muy Muy fuerte, destacada, así es, muy, muy muy fuerte, fuerte. Y muy con esa fuerte. lección y esa reflexión nos vamos. No sabes qué gusto me da volverte a saludar. Probablemente te vamos a tocar la puerta para la semana de la transición de gobierno en Estados Unidos, porque nos interesa mucho recordar qué estamos dejando atrás, aunque hay que trabajar
para realmente decir que se queda atrás en materia de derechos humanos en Estados Unidos. Gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias a ti.